¿Por qué tantos países están en guerra? ¿Existe realmente la igualdad entre hombres y mujeres? ¿Cuál es la mejor manera de reducir los contagios de una enfermedad bacteriana o viral que asola a nuestra comunidad? ¿Has pensado alguna vez en estas preguntas? Es más, ¿alguna vez tus estudiantes te han hecho preguntas de este tipo? Si es así, bingo, ya puedes iniciar un proyecto. Sin embargo, a pesar de que solemos decir que ninguna pregunta es mala, lo cual en términos generales es cierto, puesto que cualquier pregunta puede contribuir en el proceso de aprendizaje, cuando hablamos de preguntas orientadoras de un proyecto, hay ciertos aspectos que tenemos que tener en cuenta para poder asegurar proyectos de calidad. Por eso esta semana en Laboratorio Docente hablaremos acerca de cómo formular preguntas que generen proyectos de calidad. Así que empecemos. Lo primero que debemos tener claro es que formular preguntas es una de las principales formas de generar aprendizaje. Por eso los buenos proyectos inician con buenas preguntas. Ahora, de forma general, la manera más típica de clasificar las preguntas es dividirlas en preguntas cerradas o preguntas fácticas, aquellas que tienen un número limitado de respuestas, como por ejemplo, ¿cuándo fue el descubrimiento de América? ¿Cuál es la fórmula del teorema de Pitágoras? ¿Qué es una mitocondria? ¿O cuáles son las partes de un cuento? Y por otro lado, las preguntas abiertas o preguntas para pensar, aquellas que no tienen una respuesta correcta, puesto que esta respuesta depende del contexto, de la experiencia y de la forma de pensar de aquella persona que busca responderlas. Preguntas abiertas son, por ejemplo, ¿qué opinas del proceso de colonización de América? ¿En qué situaciones puede sernos útil el teorema de Pitágoras? ¿O qué estilo narrativo te parece más interesante y por qué? Ni las preguntas cerradas ni las preguntas abiertas son más o menos importantes por sí mismas, ya que ambas cumplen su propósito a la hora de generar conflicto cognitivo y por lo tanto aprendizajes. Sin embargo, muchas veces ocurre que solo nos quedamos con las preguntas cerradas o las preguntas fácticas, lo que limita que activemos procesos de mayor demanda cognitiva como son el análisis, la síntesis, la evaluación o la creación. Entonces, un primer punto importante es que equilibremos esa proporción entre preguntas fácticas y preguntas para pensar que hacemos a nuestros estudiantes durante nuestros proyectos. Por otra parte, cuando hablamos de proyectos, siempre o casi siempre recurrimos a los clásicos que nunca nos fallan. La tiendita, la campaña de reciclaje o el típico proyecto de mini chefs. Es crucial ampliar nuestro abanico de proyectos para poder atender a las muchas otras necesidades e intereses de nuestros estudiantes y para poder también incrementar sus oportunidades de aprendizaje. Y justamente para ayudar a dar diversidad a nuestras ideas de proyecto, tenemos 4 tipos de preguntas orientadoras que podemos formular como punto de partida. Tenemos las preguntas filosóficas, como por ejemplo, ¿cómo funciona nuestro sistema inmune frente a un virus? ¿Por qué cuando soltamos los objetos caen hacia abajo? ¿O cómo decimos que una canción es una buena canción? Este tipo de preguntas busca que nuestros estudiantes amplíen su conocimiento a partir de rigurosos procesos de investigación y de reflexión. Luego están las preguntas de debate, como por ejemplo, ¿Sedapal debería proveer agua a una casa construida en un terreno invadido? ¿La educación universitaria debería ser gratuita para todos y todas? ¿Deberíamos abrir un proceso legal a policías que reprimen las protestas contra un presidente golpista? Estas preguntas buscan que nuestros estudiantes tomen una decisión argumentando a favor o en contra de un tema controversial. También están las preguntas basadas en problemas, como por ejemplo, ¿cómo podemos prevenir que nuestros amigos se enfermen? ¿Cómo podemos mejorar el tráfico de nuestro distrito? ¿O cómo podemos aumentar la temperatura de nuestro salón en invierno? Estas preguntas buscan que nuestros estudiantes resuelvan un problema de su entorno o de la sociedad. Y por último están las preguntas diseñadas como un reto, como por ejemplo, ¿cómo podemos elaborar un registro de las especies marinas de las playas de nuestra localidad? ¿Cómo podemos diseñar una página web para nuestra escuela? ¿O cómo podemos crear un restaurante saludable de bajo costo para nuestra comunidad? Estas preguntas son un tipo especial de preguntas basadas en problemas y buscan que nuestros estudiantes aborden problemas muy acotados y muy específicos previamente identificados por el docente. Cada uno de estos tipos de preguntas orientadoras dará lugar a un proyecto con un matiz diferente, incluso tratándose del mismo tema, y podrá centrar el trabajo en el desarrollo de diferentes habilidades según la necesidad de aprendizaje. Por ejemplo, en el caso de proyectos que parten de preguntas filosóficas, enfatizamos mucho más el conocer, comprender conceptos y teorías. Proyectos que parten de preguntas de debate
están más centrados en el analizar, discutir y argumentar. Y para proyectos que surgen de preguntas basadas en problemas o diseñadas como un reto, su foco son las habilidades de formular, proponer, crear o evaluar. Así que con solo variar el tipo de pregunta orientadora, puedes generar un gran impacto en la calidad de tus proyectos y de los aprendizajes de tus estudiantes. Ahora, para asegurar que los aprendizajes que se construyan a partir de la pregunta orientadora de nuestro proyecto sean de calidad, debemos formular buenas preguntas, es decir, preguntas que cumplan con estas 6 características. Primero, que sean abiertas y factibles, es decir, que para responderlas permitan un proceso de pensamiento amplio, pero que también tomen en cuenta el tiempo, los recursos y las capacidades que se necesitan para el desarrollo del proyecto. Segundo, que sean provocadoras, o sea, que generen y mantengan el interés de tus estudiantes a lo largo de todo el proyecto. Tercero, que sean relevantes, es decir, que surjan de dilemas del mundo real y que se centren en discusiones genuinas de disciplinas reales. Cuarto, que sean transformadoras, o sea, que promuevan un impacto real en tus estudiantes y en su contexto, ya sea su familia, su escuela o su comunidad. Quinto, que sean desafiantes, es decir, que animen a tus estudiantes a enfrentar problemas y desafíos complejos que los ayuden a activar habilidades de orden superior. Y sexto, que sean pertinentes, o sea, que atiendan a las metas establecidas en los estándares curriculares, tanto para el nivel como para el grado que cursan tus estudiantes. Entonces regresemos a las preguntas que nos hicimos inicialmente. Fíjense que en vez de preguntar ¿qué es la guerra?, hicimos la pregunta filosófica ¿por qué tantos países están en guerra? En vez de preguntar ¿qué es la igualdad de género?, hicimos la pregunta de debate ¿existe realmente igualdad entre hombres y mujeres? Y en vez de preguntar ¿qué son los virus o bacterias?, hicimos la pregunta basada en problemas ¿cuál es la mejor manera de reducir los contagios de una enfermedad bacteriana o viral que está asolando nuestra comunidad? No es necesario que nuestras preguntas cumplan perfectamente con estas 6 características. Por ejemplo, las preguntas de debate tienen una formulación más cerrada. Sin embargo, lo importante es que se cumplan la mayor parte de estas características, pues mientras más características de estas se puedan cumplir, mayor será la calidad del proyecto y también mayor la oportunidad de aprendizajes auténticos, rigurosos y desafiantes que podrán tener nuestros estudiantes. Entonces, recapitulando, para formular mejores preguntas que den origen a mejores proyectos, primero, equilibremos la proporción entre preguntas fácticas y preguntas para pensar que hacemos a nuestros estudiantes durante nuestros proyectos. Segundo, formulemos una mayor diversidad de proyectos partiendo de los 4 tipos de preguntas orientadoras que hemos visto: filosóficas, de debate, basadas en problemas y diseñadas como un reto. Y tercero, incrementemos la calidad de los aprendizajes de nuestros proyectos formulando preguntas orientadoras que cumplan con las 6 características que acabamos de ver: que sean abiertas y factibles, que sean provocadoras, que sean relevantes, que sean transformadoras, que sean desafiantes y que sean pertinentes. Como dijimos al principio, formular preguntas es una de las principales formas de generar aprendizaje. Los buenos proyectos empiezan con buenas preguntas y tú como docente puedes ayudar a tus estudiantes a hacerse cada vez más y mejores preguntas que puedan generar aprendizajes cada vez de mayor calidad. Para profundizar más en el proceso de diseño de proyectos de calidad y conocer más pautas y ejemplos que te ayuden a generar potentes preguntas orientadoras, inscríbete ya mismo en alguno de nuestros cursos o, mejor aún, en nuestro programa Máster en ABP y conviértete en un docente que domine el aprendizaje basado en proyectos. Te dejamos el link en la descripción de este video. Y eso es todo por hoy. Muchas gracias maestros y maestras del Perú y de Latinoamérica y a todos los y las que nos siguen en nuestros canales de YouTube, Facebook, Instagram y de TikTok. No olvides darnos like, suscribirte y dejarnos tus comentarios. Esperamos que este contenido haya sido útil para todos y todas ustedes y volvemos la próxima semana con mucha más información actualizada sobre educación. Hasta pronto.